Muy bien, pues si gustan, vamos empezando. Ok. Buenos días a todos de parte de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bueno, yo les quiero presentar, ustedes ya todos los conocen, pero de todas formas me quiero dar el gusto de contarles un poquito de Jorge Armando Barriguete Meléndez. Él es médico psiquiatra, psicoanalista titular de la APM, miembro de FEPAL y de la API, doctor en psicoterapia e investigación psicoanalítica, entre muchas otras cosas más. Creo que valdría la pena mencionar la parte de que fue cofundador desde 1986 en la primera clínica que hubo para trastornos de la conducta alimentaria en México, y también de que ha trabajado en colaboración con la Embajada de Francia, sobre todo en el Instituto de Investigación por el Desarrollo. Además de esto, ha tenido muchísimos premios, uno muy distinguido, Academy of Eating Disorders, se lo otorgó en el 2002, y también fue condecorado como oficial de la Legión de Honor por el gobierno francés en el 2010. Entonces, bueno, podría yo seguir diciendo muchísimas cosas de Armando, pero creo que todos lo conocemos, y vamos a dar lugar ahorita con su libro, Los Pilares del Bienestar, que a mí me encanta lo que dice inmediatamente después, porque dice, la guía todoterreno para disfrutar de la alimentación y salud plena en cada fase de la vida. Eso me parece súper descriptivo de su libro. Y los comentarios los va a hacer Julio Casillas. Julio es el presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y lo que vamos a hacer es que va a empezar Armando a contarnos de su libro con los comentarios de Julio Casillas, y después invitamos a todo el público. Si somos un grupo relativamente pequeño, podemos dar voz para que hagan preguntas, y si no, lo vamos a ir escribiendo en el chat todos los comentarios. Así que adelante, Armando. Muchísimas gracias. Gracias a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, nuestra asociación, a su presidente, a la mesa directiva, a Juliao, conocido en los medios futbolísticos, Olga, también ahora nuestra representante internacional y en investigación, así que va a estar buenísimo esto. Todo libro es un poco autobiográfico, ¿sí? Y les voy a platicar un poquito este libro de dónde viene y hacia dónde yo lo quise dirigir. Después de estudiar medicina, tuve la suerte de poder ir a estudiar fuera. Bueno, y el libro también, ¿no? El resultado de la generosidad de grandes compañeros, ¿no? De grandes maestros, obviamente mi familia, papás y todo. Es decir, sí es un acto de agradecimiento este libro. Este libro es el hermano grande de este otro, que se llama Para entender la alimentación. Sí, es un libro que viene a buscar responder muchas preguntas que yo empecé a vivir y a ver en mi entorno, porque después voy a leer un poco del prólogo, pero como antecedentes están el que me formo fuera, ¿sí? Tengo la suerte de tener grandes maestros y de formarme con figuras generosas como Levo Vici, ¿no? Es decir, todo el tema de interacciones precoces, es decir, entender el funcionamiento mental a partir de este tipo de relaciones tempranas, términos que empezaban en ese momento. Nos tocó estar también cerca de Fonagy en el tema, esta noción de mentalización y la capacidad reflexiva. No solo interacciones precoces, sino también todo el tema de relaciones de objeto. Me toca, ¿sí? Tengo la suerte de también de estar cuando arranca más fuerte el tema de adolescencia y el tema de trastornos de la alimentación como un eje grande que me apasiona y que al final ahí me quedé, me decía Salinas,
que cómo se me ocurrió quedarme ahí si todos nada más pasaban por ahí, era una experiencia grande y ya no regresaban. Y yo creo que el secreto es poder trabajar en equipo y que te guste tanto la medicina como la psicología, ¿sí? Lo individual como lo grupal y lo familiar, y sobre todo siempre tener un equipo maravilloso a tu alrededor y renunciar a algo que en el psicoanálisis a veces no te lo dicen tan claro, pero que en Francia sí me lo aclararon, es que uno no puede con todo ni está hecho uno para todo, ¿no? Hay trastornos que me conmueven, pero que soy incapaz de hacerlos, algunos por mi historia, a otros por mis limitaciones y otros por mi gusto, ¿no? Entonces los trastornos sí pude hacer cosas interesantes y junto con Salinas y Juan Pablo Méndez se arrancó la primera clínica que después se vuelve grande y fuerte, nos refuerza luego Julio, luego llega, también estuvo una época, Alfredo, ¿sí? Bueno, también llega Eduardo García, es decir, se va haciendo un grupo grande y muy interesante. Y esto fue en el 86, ya para el 89, ¿sí? Por el 90, 91, se incluye también la dimensión familiar. Y algo muy interesante, al estar en nutrición, siempre va a ser muy importante lo que tú vas generando y produciendo. Lo interesante del instituto tiene muchas cosas, ¿no? Pero te enseñan desde muy temprano que lo que digas tiene que estar basado en evidencia científica. Y eso es muy importante porque ahora, ¿sí? Cada vez es más importante que lo que nosotros hagamos, lo hagamos mejor, de ahí hagamos un pequeño estudio, revisemos la bibliografía y podamos llegar a publicar algo. Es decir, la publicación es un ejercicio de reflexión, ¿no? El libro es una reflexión ampliada. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando Oprah se sale de Warner y crea su propia empresa productora, dice algo muy interesante y dice, todo lo que ustedes vayan a leer aquí va a ser verdad, ¿sí? Y hoy la UNESCO tiene un proyecto muy grande que se llama Ciencia Abierta, que no solamente habla de lo importante de tener acceso a la ciencia y no tenerla que pagar. Ustedes cada vez que quieren entrar a una revista científica te cobran. Hoy, desgraciadamente, también para publicar te están cobrando, ¿no? Entonces eso limita el conocimiento, pero la otra parte es que el conocimiento duro llegue a todas las personas. El psicoanálisis sigue siendo, ¿sí?, el grupo de conocimientos psicológicos más importante que tiene la humanidad, pero somos los más malos para darlo a conocer, ¿sí? Somos realmente, tenemos una dificultad grande por nuestra fascinación a la mente, ¿sí? Esta fascinación de entender un poco, porque tampoco creo que entendamos tanto, pero sí creo que sí ayudamos, sí generamos cambios importantes, y es esta base científica psicoanalítica lo que ha guiado mi trabajo en la clínica, ¿no? Tenemos un número grande de pacientes donde los tenemos identificados. Al final del libro también pongo una lista de instrumentos interesantes para que la idea es que cualquiera de nosotros, aunque no seamos psicoanalistas y nos queramos evaluar, podamos saber un poquito dónde anda nuestra conducta. Y en este recorrer del conocimiento de los trastornos de la alimentación, he tenido también sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, cuando arranca en México esta clínica del instituto, arrancan las clínicas, excepto la de Russell, ¿no?, quien acuña el término de bulimia nervosa en el Maudsley, o el de Jamet en París, no, pero las clínicas empiezan. Y una clínica muy interesante que es la de la Universidad de Valencia con Luis Rojo, quien traduce un cuestionario que se llama el EMBU, que habla de crianza y que demuestra que el factor disruptivo más grande en el desarrollo de nuestras adolescentes y generador de del mayor sufrimiento es la conducta del padre, ¿no? Entonces esto también nos hace replantearnos, pues no sé, nociones básicas y ver realmente cómo esta figura de la madre es importante
pero afortunadamente no es omnipresente en todo el tipo de trastornos, ¿no? La figura del padre se vuelve muy importante. Tuve la posibilidad unos años después, junto con el doctor Soto, mi querido Fede, hicimos un par de trabajos muy interesantes, precisamente sobre la función paterna, porque con Levovici trabajamos mucho en esta parte de parentalidad, y hablamos de algo muy interesante, que era, nosotros nos sorprendía mucho en la clínica ver a papás muy cercanos a sus hijas, de veras, estar cercanos, pero con la incapacidad de consolar. Y si tenían a su niña al lado, con el corazón partido, al ver que ella sufre, y con la incapacidad de poderlas tomar de la mano o poder llorar o poderla ver a los ojos. Entonces, esta baja capacidad de consuelo, revisamos casos, revisamos bibliografía y pensamos que es el resultado de una baja capacidad de arrullo. Con Levovici, si ustedes recuerdan, trabajamos mucho y la APM jugó un rol muy importante en todo este proyecto de formación en línea para el tema de parentalidad e interacciones precoces. Inclusive llegamos a hacer 4 diplomados. Nosotros grabábamos las sesiones. Bueno, estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? La mandábamos por correo, la grabación, y luego nos conectábamos por teléfono, que Telmex, ya éramos conocidos en Telmex, a las 7 de la mañana, y solo podía conectar a 8 líneas, no podía más Telmex, ¿no? Y lo que veíamos ahí de manera interesante es cómo eran las interacciones. Entonces, nos permitió hacer este planteamiento que es fundamental en el desarrollo temprano, la capacidad de arrullo. Es decir, esa capacidad que a los hombres no nos las enseñan, porque cuando uno llega de papá, uno no jugó con muñecas, uno no cambió pañales, uno como médico sí llegó a cargar bebés, ¿no? O llegó a estar en partos, pero no hay esa noción de arrullo que todas las mujeres desarrollan, que ya fueron tías, mamás, madrinas, ¿no? Y muchas veces en esta relación de pareja, cuando no hay posibilidad de que el hombre entre también por concha, pero muchas veces también por esta preocupación y esta hiper responsabilidad que se le genera a la mujer, pues a veces no deja que toquen mucho al niño para cuidar al niño, no solamente por rivalidad o por conflicto. Entonces, estos hombres que no tuvieron la posibilidad de arrullar a sus bebés, ¿sí? Se pierden de un espacio emocional gigantesco, ¿no? Que después vamos a encontrar con Fonagy, ¿no? En los diferentes cursos o en las diferentes propuestas de la capacidad reflexiva, que en la adolescencia, porque yo creo que algo muy interesante que nosotros vemos en la adolescencia, Levovici, si ustedes recuerdan, él hablaba mucho y creo que ahí fue donde me empujaba a poder decir cosas claras y prácticas. Él decía que los papás tenían 4 niveles de representación en la cabeza y que había que explicárselas para que ellos pudieran a partir de ahí modificar su tipo de conducta y relación, ¿no? Estaban, ¿no? El real, el imaginario, el fantasmático y el cultural, ¿no? Pero lo interesante es poderle platicar a la gente lo que tienen en su cabeza, que muchas veces desconocen, y que nosotros somos un grupo muy chiquito, que entendemos bastante lo que pasa. Nuestro atorón grande es la conducta, ¿sí? Yo creo que el psicoanálisis, donde se atora y donde tiene el gran desafío, es en la conducta, no en la representación. Entonces, el poderles platicar qué es lo que le pasa en la cabeza, ¿sí? Y algo muy importante, cuando llega la adolescencia, ¿sí? Igual que en la edad temprana, tiene uno que desilusionarse, igual que en la relación de pareja. Es decir, tiene que pasar por una época de ilusión. Es decir, si uno no tiene esa ilusión, pues difícilmente se casa, ¿no? O difícilmente se mete a estudiar una carrera, o difícilmente se apasiona por los trastornos. Si yo les digo que fue en el 86 cuando creamos la primera clínica en México, de las primeras en América Latina, y fue hasta el 2006 cuando pude convencer al secretario de Salud que hiciera la primera encuesta nacional,
es decir, 20 años, es decir, hay que estar ilusionado y desilusionado varias veces, ¿no? Todo lo interesante es que en la adolescencia a los papás les cuesta o nos cuesta, porque todos por ahí pasamos, desilusionarnos de nuestros hijos. Es decir, que no son los perfectos que teníamos en la cabeza cuando fueron niños, pero lo que más trabajo nos cuesta a los papás es que nuestros hijos se desilusionen de nosotros, que se den cuenta que somos papás muy limitados, ¿no? En mi casa también, en mi caso, ¿no? Que pronuncio el inglés con acento francés, que me dicen mis hijos, papá, no inventes. Es decir, que digan qué onda con que les demos pena, ¿no? Que de repente recuerdo de chiquitos que de repente, papá, por favor, no me vayas a dar un beso, no me vayas a saludar de beso, o por favor, no me abraces, ¿no? Entonces, ese proceso de desilusión, nosotros lo vemos con mucha frecuencia en el tema de los trastornos de la alimentación. Entonces me tocó, ¿no? Después de empujar la clínica, me tocó trabajar muy de cerca con un secretario, porque pues con mucha frecuencia los secretarios o los subsecretarios de salud vienen de nutrición, del instituto, con el doctor Córdoba, en donde nos toca que se dispara en el 2006 la obesidad, y a partir de ahí, ¿no? Me llama, y yo le digo que yo le ayudo, pero que el tema grande es adolescencia y salud mental. Me dice que sí, cierto, pero que primero le ayude con obesidad. Entonces, a partir de ahí tenemos una posibilidad muy interesante de buscar las mejores prácticas en Francia, y encontramos en Francia que hay programas muy interesantes para identificar las conductas saludables y las de riesgo, y a partir de ahí invitar a la gente que cambie. Y desarrollamos un programa muy interesante que se llama 5 Pasos por tu Salud, que cuando uno responde, ¿sí?, a una realidad a partir de un estudio serio de esa realidad, por eso yo sigo insistiendo que nosotros como psicoanalistas no podemos hacer una evaluación sin que la crucemos con pruebas psicológicas internacionales validadas, ¿sí?, con exámenes psiconeuro, ¿no?, un electro, es decir, son datos duros que nos van a ayudar a descartar y concentrarnos en lo emocional, ¿no? Pero nos van a ayudar a tener datos muy duros de nuestros pacientes. Entonces, toda esta parte refuerza en mí que una revisión seria nos da datos duros que podemos hacer planteamientos contundentes. Entonces, el de 5 pasos, hicimos una estrategia nacional. Bueno, imagínense, me nombraron el vocero de lucha contra la obesidad y me apellido Barriguete. Así que podrán imaginar, cada vez que iba yo a los estados y ahí viene Barriguete, pues bueno, lo que sí se rompía el hielo, pero las caricaturas que puedan ustedes imaginarse, que todavía tengo varias, pues eran buenísimas. Y lo interesante es que descubrimos que la gente quiere cambiar, pero no sabe cómo. Es decir, quien sufre de obesidad, de diabetes, no quiere estar ahí, pero tampoco quiere que la satanicen o le digan qué hacer de manera peyorativa. Nosotros pudimos hacer en este grupo de 5 pasos, pudimos tener hasta 12 millones de gentes que nos siguieron. También descubrimos que los profesionales de la salud y de la educación queremos ayudar a cambiar, pero tampoco sabemos cómo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a estar bien. Y aquí es donde se junta la medicina, ¿sí?, con la psicología. Es decir, no hay un modelo en donde nos puedan explicar y decir cómo estar bien, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de unos papás maravillosos, pero fumadores crónicos, ¿no?, que tenían muchos dones. Pero a mí me despertaban con el cigarro. Es decir, tocaban la puerta, abrían, es decir, yo me aprendí a despertar solito y pedir despertador desde que, no sé, muy chiquito, con tal de no oler el cigarro. No es que yo sea muy responsable. Entonces, estos entornos, tú te vas moviendo, pero hay veces que ese entorno evita y te chupa, ¿no? Entonces, el riesgo de que yo sea fumador o hubiese sido un fumador era altísimo. Entonces, toda esta parte de bienestar, ¿no?, cuando yo era chico era una noción muy rara y muy extraña.
Después de trabajar esta época y de lanzar estas estrategias, 5 Pasos termina la época de Córdoba. Córdoba luego se va a la CEP, en CEP lo arrancamos. Luego llega el siguiente gobierno y decide no seguir con 5 Pasos porque era un proyecto panista, ¿no? Cosa que pues, no era la idea. Y por coincidencia tengo la posibilidad de desarrollar las bases de el Chécate, Mídete, Muévete, en donde al menos puedo rescatar 2 de los 5 pasos, que era muévete, toma agua, come verduras y frutas, mídete y comparte. Entonces el Chécate fue porque era una estrategia del IMSS, porque querían y tenían razón que la gente vaya a sus clínicas. ¿Sí? Luego mídete, lo agarramos del anterior, y muévete, ¿no? Obviamente después ya no me dejaron seguir porque en esa época me tocó apoyar, ¿no?, a alguien que era de la oposición, que es la maestra Delfina. Entonces ya tampoco me dejaron seguir porque decían que ahora yo era de otro partido. Entonces al final me doy cuenta que tenemos que hacer acciones en donde más gente la impacte, y creo que los libros, ¿sí?, o un planteamiento a través de un libro puede ser una figura interesante. El 2019 va a ser un año muy interesante porque el 2019 fue el año mundial de la nutrición. Y como ustedes saben, una de las revistas grandes e importantes es Lancet. Y Lancet hizo un planteamiento contundente en donde nos explica que es un año muy grande y muy grave. Es el año mundial de la nutrición, pero para poder entender dónde se ubica esto, habría que considerar que el mundo vive un estado de sindemia, es decir, que vive al menos 3 pandemias de manera simultánea: la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. Cuando hay 3, ¿sí?, pandemias juntos, hablamos de sindemia, y esto nos tiene que mover en relación a que no solamente pone en peligro al planeta, sino pone el peligro a la sociedad, a la persona y a la familia. Y las acciones que tiene uno que hacer tienen que ser enlazadas. Ya no se puede hacer una para la obesidad, otra para la desnutrición y otra para el cambio climático. Y ellos atinadamente sugieren que el modelo de bienestar puede ser el que haga que se genere un giro en cuanto a esto. Porque ustedes recuerdan la definición de salud de la OMS desde los años 40. La salud es un estado pleno de bienestar físico, emocional, espiritual y social, y no solamente la falta de algún tipo de padecimiento. Entonces, esto es una gran oportunidad para lo que nos gusta lo emocional, porque tenemos que mover, ¿sí?, a las personas a una noción ya no médica, pero tampoco solo psicológica, sino una noción en donde lo emocional y lo físico convivan, ¿sí?, y puedan dar opciones diferentes. Entonces, yo llevo, bueno, junto con mi equipo, porque es decir, todo lo que hago, gracias a Dios y a ellas, bueno, todo mi equipo es femenino, la mayor parte, pues porque son realmente espectaculares en su convicción, en su calidad. Y suena pequeño, pero es inmenso. No tienes que explicarle ni la importancia de la lactancia, ni la importancia de la familia o de lo emocional, ¿no? Es decir, es algo que, lo que es más, nos dan clase de todo eso, ¿sí? Entonces, con todo esto, empezamos a desarrollar varios diplomados. Hay 3 diplomados en línea, que es otro tema grande, desde la época de José Luis, con Julio, con Fede. La educación a distancia nunca la hemos dejado. Bueno, por eso Francia pues me dio ese premio. Entonces, ¿por qué esta educación a distancia? Bueno, nos permite, ¿no?, el acceso, y permite que en cualquier momento pueda uno estarse capacitando, porque creo que el gran reto de la educación es poder cruzar, ¿sí?, la formación profesional continua con la educación para la vida. Es decir, solamente así yo me llevo, ¿sí?, algo que me impacte y que tenga que ver con mi vida y que tenga que ver con mi quehacer.
¿no? Cuando Freud dice amar y trabajar, yo sí creo que son dos nociones gigantes y hay de las dos en los dos, pero el amar lo dejaría más en esta parte de la familia, y en la de trabajar, pues bueno, en darle. Entonces, a partir de ahí, hacemos los diplomados y ahí es donde se me acerca Penguin Random House, por coincidencia, porque todo en la vida pues, son coincidencias, no es que uno, sí, uno persigue muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas muy buenas que de repente suceden. Ya. Y a partir de ahí me piden, ¿no? Hacer un libro, me preguntan sobre qué, y les propongo que pudiera ser sobre el bienestar. Es importante también mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo, la palabra bienestar viene más de 60 veces. Hay como, no me acuerdo si eran 8 o 10 instituciones que tienen que ver con el bienestar. Hay institutos, hay universidades, hay bancos, hay becas, hay tandas, pero lo que no hay es un modelo de capacitación para el bienestar. Y creo que ahí nosotros, ¿no? Como profesionales, como APM, es decir, ahí hay un espacio gigantesco, una noción urgente de necesidad para capacitar a la gente a estar bien. Es decir, que les llegue ¿no? Que les llegue el aporte económico, que yo sí creo que es un tema importante. ¿Por qué? Porque antes de los 10 que mandaban, les llegaban 2. Creo que el que haya aumentado también es bueno, pero esta parte de capacitación al bienestar, creo que ahí nosotros tenemos una gran oportunidad como personas y como grupo, y el tema educativo pues es gigantesco, ¿no? Entonces a partir de ahí es donde hago este libro, ¿sí? Y este libro, platicaba ayer con Juliao, sí me tardé como año y medio, 2, pues sí, la verdad sí estuvo largo, me tardé, sí, pues sí me tardé, pero también me ayudó a poner todo en un solo lugar. Bueno, no sé si todo, pero lo que yo pensaba en ese momento más importante. Pero que detrás de todo esto, por eso la introducción, está mi quehacer de analista y sobre todo de autoanálisis, ¿no? Porque al final lo que nos permite entender, ¿no? Y estar un poquito más cuando hay algo que sucede como crisis, ¿no? Que es parte del ser y del desarrollarse, pues el poder haber estado pues en análisis un buen ratito, yo creo que eso es fundamental. Y en cuanto a los casos clínicos, seguir, ¿no? Supervisando. Nosotros tenemos una junta clínica todos los lunes, y que gracias a eso, y otra cosa muy importante, no dedicarse solamente a la labor psicoanalítica o psicoterapéutica. Es decir, que le dedique más del 70% de su tiempo, tiene que saber que está en riesgo, ¿sí? En riesgo de quedarse allá adentro. Yo le dedico mitad y mitad y creo que esto también me ha permitido hacer otras cosas que muchas de estas, es decir, es más lucrativo lo que uno hace afuera que lo que uno hace en el consultorio. Es decir, es apasionante, pero no es el mejor negocio el consultorio. Entonces, este libro está concebido para quien quiere detenerse y estar mejor, puede echarle una leída. Busqué hacerlo en un lenguaje accesible, porque es otra cosa también en lo psicoanalítico. Tenemos un lenguaje muy complejo, maravilloso y fascinante, otra vez se los digo, pero es muy difícil de que la gente entienda, y el que no entiende sintetiza de una manera boba que parece que el psicoanálisis es repetitivo o dogmático, ¿sí? Es decir, la gente que le dedica pues, un long weekend a leer a Freud y después dice barbaridades, pues bueno, sí eso sí lo vamos a seguir y también da mucho coraje. Entonces, lo concibo porque en mi vida, y creo que muchos de ustedes, de lo más divertido era tener mapas, ¿no?
Es decir, el mapa en sí es una manera de visualizar y conceptualizar los espacios físicos, pero ¿por qué no los emocionales? Los mapas mentales, ¿no? Que salieron hace unos 10, 15 años, cuando menos en cuanto a que yo los vi, te ayudan a plantear, ¿no? A plantear las cosas y no siempre resolverlas, pero sí a poderlas explorar y de ahí algo descubrir. Entonces, son 3 mapas. El primer mapa se llama, habla mucho del ambiente obesogénico. Como tengo mucho tiempo dedicándome a la obesidad, en los 90s, de repente Swinburne, un epidemiólogo australiano, surfista, pelón, gigante, tronado, de repente escribió sobre este entorno obesogénico, es decir, vivimos un entorno en donde nos están llevando hacia el tema del consumo. Cuando lo leímos, nosotros dijimos, pues sí, surfista de 2 metros, tronado, guapísimo, pues a todos nos ve gorditos y fofos, ¿no? Pues dicho y hecho, sí creo que es fundamental que estemos muy claros que tenemos un riesgo altísimo natural para subir medio kilo cada año nosotros. Ustedes vean los platitos de la abuelita, vean los de sus mamás y vean los de ustedes, cómo han crecido en porción. Es decir, la posibilidad de consumir más, el refill, la variedad. Bueno, cuando éramos chiquitos, ¿no? Los chaparritos eran así, el Orange Crush era así, costaban 35 centavos. Cuando uno iba a la tiendita, tus papás te compraban 3 dulcecitos. Cuando ibas al kinder, te comprabas 2 galletas, ¿no? Hoy los niños llegan con lana a la escuela, ¿no? Porque los papás quieren posicionarlos y que sus hijos no se sientan menos, ¿sí? Entonces, todo este proceso de sociedad de consumo, el tema de las marcas, el tema, bueno, y el tema de una sobreexigencia a la mujer, ¿no? Que creo que está detrás de todo esto, que también es terrible. Entonces, el primer mapa habla del ambiente obesogénico, el segundo mapa de 5 factores de protección principales, ¿sí? También aprendí con los 5 pasos, porque y estos 5 pasos los pudimos conseguir gracias al grupo de Serge Herbert y Pilar Galán, un grupo francés muy importante, que el doctor Aranza conoce bien también, nos dijo, ¿no? Cuáles son las acciones, si es la parte padre de poder ir fuera y preguntar, ¿no? Y la generosidad. Entonces, 5 acciones, ¿no? Y luego el mapa 3, educación para la vida, momentos críticos y de cambio, en donde hablamos de diferentes etapas de la vida. En el primero, hablo de algo que siempre me ha apasionado, que es historia del hombre, historia del hambre. Es decir, mi explicación del desarrollo del ser humano no es el haberse unido a través del trabajo, como diría Engels, cuando leíamos con Juliao en la carrera de medicina todos los escritos izquierdistas, hasta que ya nos estaban invitando a poner bombas que dijimos, no, yo creo que con la bibliografía tenemos y nos vamos a meter en una ya más difícil. Pero es decir, es el hambre lo que ha hecho que el hombre se asocie al hombre. ¿Sí? El hambre ha jugado un factor importantísimo. Hasta el siglo XIX nosotros dedicamos el 90% de nuestro tiempo para tener comida. Tenemos más de 30,000, 40,000 años, ¿sí? Buscando qué comer. No hay todavía para todos, desgraciadamente, pero hoy empieza a haber acceso y nos dicen que ya no le comamos tanto, ¿sí? Es decir, sí es algo muy contundente en la cabeza de todos y nuestra fisiología sigue siendo la misma de que el neandertal, ¿no? Es decir, aunque las mujeres nos digan neandertal, tienen razón en cuanto a lo biológico. Espero que no en cuanto a lo psicológico, que hayamos podido evolucionar un poquito. Entonces, en esta parte sí es muy importante, ¿sí? Saber, por eso inclusive yo hablo del Homo sapiens fame, ¿sí? Retomando a un autor, no es una idea original mía, en donde esta parte del hambre nos define y define nuestras pulsiones muchas veces. Por eso es muy importante y muy interesante en los trastornos de la alimentación la progresión del tratamiento. Si uno no trabaja con lo cognitivo-conductual
y con lo nutricional al principio es imposible. El cerebro está desnutrido o malnutrido y es imposible que puedan entender cualquier tipo de intervención psicológica individual o familiar. Después, algo que nosotros hemos visto que es muy importante, que no nos han enseñado, es a poder identificar dos rubros fundamentales. ¿Sí? Tiene que ser parte de nuestra educación, identificar las emociones por un lado e identificar el hambre y saciedad por el otro. Es algo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a lo que tenemos nosotros. ¿Okay? Y ustedes podrán decir es que esto está demasiado básico. Pues sí, pero son cosas que no nos han enseñado y que es importante que la gente, es decir, que cualquiera de nuestros lectores lo sepa. Y sepa que se puede beneficiar de eso, sobre todo. Luego hablo del ambiente obesogénico, hablo de los entornos y hablo de, ¿no?, la transición nutricional, ¿no? Cómo ha cambiado el tipo de alimentación, la demográfica, ¿no? Qué tanto hoy se ha modificado y ya no somos solamente jóvenes ni niños en México, sino empieza a haber adulto y adulto mayor. Y la epidemiológica, ¿no? Es decir, hoy ya nos morimos de infecciones, que es una joya. En 1930 la esperanza de vida era de 34 años. Hoy puede ser de 78 en Ciudad de México, pero todavía 72, digo en mujeres, 72 en Guerrero. Es decir, sigue habiendo entornos muchísimo más difíciles. Y luego menciono lugares de recreo y la era digital. La era digital es un espacio maravilloso, pero nosotros hemos visto o estamos viendo que esa dificultad entre lo real y lo imaginario, la era digital nos los está complicando. Es decir, nuestros jóvenes y los niños que vienen, primero tenemos que hablar de redes sociales digitales. Es decir, las redes sociales son tan fuertes que se robaron el nombre. La red social somos nosotros, ¿sí? Pero ya se robaron el nombre. Tenemos que regresar a que la gente sepa que es digital, ¿sí? Es decir, que es analógica, que tiene otros componentes, que no es el social que nosotros tenemos. Y lo que nosotros vemos con nuestros pacientes, seguramente pues todos nosotros los vemos sin importar el tipo de trastorno, es esa sobreexigencia sobre el cuerpo, ¿sí? Y esa necesidad a buscar un ideal que me asegure esa aceptación total. Es decir, todos quisiéramos que alguien nos quiera, pase lo que pase. Se nos olvida que el único que podría hacer ese es Armando con Armando, ¿sí? Me encantaría que fuera, ¿sí?, tal persona y que haga lo que yo haga, siempre esté ahí. ¿Sí? Es decir, se nos olvida que el único socio posible somos nosotros y a partir de ahí sí, un entorno que nos pueda acompañar. Luego, conductas obesogénicas, ¿no? Hablo de todas estas conductas en donde el consumo es alto. Y un tema muy importante, las palabras que acusan y maltratan. Esto es fundamental. Es decir, toda conducta de acuerdo a intensidad o frecuencia puede ser saludable o de riesgo. Es decir, yo de chiquito nadé mucho, es decir, en época de fondo nadamos en un día 18 kilómetros. Hoy si quisiera nadar 18 kilómetros sería de altísimo riesgo. Es decir, una conducta que en un tiempo es totalmente saludable y loable, en otro momento puede ser de alto riesgo. Excepto, hay dos conductas que no tienen gradiente, son de entrada destructivas. Y nos referimos a la violencia y a las drogas. Entonces aquí sí es muy importante que nosotros como papás o como personas o como terapeutas sepamos, ¿sí?, que toda conducta tiene sus vicisitudes, pero estas dos son totalmente destructivas porque rompen todo lazo, ¿sí?, toda posibilidad de relación, ¿no? La parte de la violencia, que puede ser hacia la persona, hacia el animal o hacia el medio ambiente. Es decir, destruye. Y la de las drogas, es decir, de repente hoy escuchamos enfoques, ¿no?, donde el consumo de la marihuana pues es normal, no es tan malo. Todos los datos serios que hay, altera el desarrollo y altera las funciones y genera deterioro temprano, ¿no? Pero igual el alcohol, es decir,
como terapeutas, ¿no? Como psicoanalistas, cualquier gente que consuma tiene uno que pasarlo en ese instante a un modelo de AA y uno hacer el acompañamiento emocional, ¿no? Nosotros lo que vemos es que muchas veces quiere uno, ¿sí? Descubrir ese conflicto original antes de poderle dar un planteamiento en donde ellos puedan recuperarse, ¿sí? Y a partir de ahí beneficiarse del enfoque psicoanalítico o psicodinámico, que la verdad sigue siendo una joya. Nuestros pacientes en la última etapa, después de la parte cognitiva conductual, es decir, se vuelve psicodinámico y es una joya porque sí puede uno buscar el origen y sí puede uno vivir mejor. Pues la conducta alimentaria al final busca un equilibrio, ¿sí? Pero a veces se nos atora. Es decir, las presiones son grandes. La pandemia fue un factor disruptivo gigantesco, ¿sí?, para todos, pero sobre todo adolescentes y adulto mayor. Los trastornos, menciono un poquito cada uno de ellos: anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Y bueno, algo que nos encanta a nosotros decirlo, pero que realmente vemos que a nivel gubernamental sigue muy, muy bajo, es: no hay salud sin salud mental. Se sigue otorgando solo el 2% del presupuesto de salud a la salud mental. 2%. De ese 2%, el 55% se va a adicciones. Del 45% que queda, el 80% se va a los hospitales psiquiátricos de tercer nivel. Entonces, bueno, no queda nada de nada a el tema de salud mental. Y luego ya paso al mapa 2, donde hablo de ciertos factores de protección, ¿sí? Y estos 5 factores: uno es una vida sin violencia y adicciones. Ahí vuelvo a insistir sobre, hay muchas cosas que puede uno manejar, pero ante esto tiene uno que tener un alto total. Es decir, esto no se puede elaborar, esto no puede ser parte de un proceso de crecimiento, sino tiene que ser un alto total, ¿sí? Ahí sigo, ¿no? Bueno, Julio también trabajó mucho, bueno, mucho más que yo con mi papá en temas de instituciones, en temas, igual Federico, en temas de adicciones, ¿no? El tema de adolescente, que ustedes la verdad arrancaron en México, pero el tema de AA yo creo que es gigantesco y rebasa cualquier enfoque psicodinámico, que podría ser el nuestro complementario y gigante, ¿eh? Pero en un segundo tiempo. Luego el segundo es red social vital, ¿sí? Y lo pongo como prioridades para la vida. Empiezo por siglo XXI, que es el siglo de la mujer. Este siglo es el de la mujer, porque ellas no lo van a arrebatar, porque no creo que los Neandertal lo dejemos ir así nada más como que sí. El tema de la familia, un tema muy importante que es el compromiso social, es decir, tenemos que dar un poco más de lo que recibimos. Siempre tenemos que tener ese concepto. Mi mamá nos decía: da lo que tienes y no lo que te sobra, y creo que sigue siendo muy válido. Amigos para la vida, es fundamental. Si ustedes recuerdan, hace como 10 años, no más, ya como 15, National Geographic se le ocurre hacer un estudio para saber por qué hay sociedades que viven mucho. Y lanzó un estudio que se llamó Living Longer. Y en este estudio de Living Longer se le ocurrió buscar a 3 sociedades longevas: una oriental en la isla de Okinawa, Japón; otra mediterránea en la isla de Cerdeña; y una tercera adventista en California, en Loma Linda. Y le preguntó a las 3 sociedades que describieran cuáles son sus 5 acciones que han hecho que sean longevas. Y lo que les voy a decir es lo que ustedes han escuchado de sus abuelitas, de sus mamás, y hoy que son papás, ¿sí?, los decimos, o abuelos, ¿sí?, los decimos. 1, no fumar. Es decir, si hay un factor predictor más claro de sus efectos nocivos, es el tabaco. Es impresionante. Vas a saber exactamente qué va a generar. 2, prioridad la familia. Es decir, esa es tu red. Que no dejes de ir al cumpleaños de tu abuelita, que saluda a tu tía, no te pelees con tus primos, Es la gran red que todos tenemos. 3, mantenerte activo.
Es decir, el moverse, hay muchos estudios donde quien se mueve tiene muchísimo más futuro y muchísimo más posibilidad de no tener trastornos. El cuarto, regresa algo a tu sociedad. Es decir, tú ves todas las sociedades exitosas tienen una parte generosa. Y el quinto, come frutas, verduras, granos enteros y agua simple potable. Entonces vemos cómo este living longer está muy asociado con prácticas saludables, ¿sí? Y viene esto porque Amigos para la Vida, en la de Okinawa, ellos, uno de los suyos, que no fueron del consenso de los otros, era el tener amigos para la vida. Es decir, es importante que cuides a tus amigos para la vida, ¿no? Y es muy divertido tener amigos para la vida, que aquí tengo varios aquí en línea, incluyendo a Emil, es decir, al Juliao, a Arturo, bueno, una joya. Luego el otro tema importante es el de economía. Y este de economía está muy interesante porque este me lo propuso mi hijo Patricio, ¿sí? Que él tiene una maestría en economía y me dijo, papá, si la gente no estructura su futuro económico, no va a poder tener una paz a la larga. Y tiene toda la razón. Nosotros tenemos el riesgo de apasionarnos por lo de adentro y que se nos olvide lo de afuera. Entonces yo creo que es un tema importante. Y bueno, Patricio me hizo un planteamiento, me encantó. Luego el otro factor protector. Uno es una vida sin violencia ni adicciones. Dos es red social vital. Tres es una actividad integral, que es actividad física y activo emocionalmente y espiritualmente. Es decir, tenemos que movernos, pero tenemos que mover nuestro corazón, ¿no? Tenemos que poner fuerte las canciones rancheras si ese día estás en canción ranchera, aunque los de lado se te queden viendo y diciendo, ¿y este qué le pasó? ¿No? O meterte con Edith Piaf diciendo que si esa mujer, ¿quién la quiere revivir? O Sass, ¿no? O Carla Bruni, o el que nos guste, pero poner alto, ¿sí? Alto el radio, aunque los de al lado empiecen a alucinar y tus hijos te digan, ay papá, no inventes que eso ya ni existe. Luego el otro, alimentación saludable, ¿no? Es muy importante, bueno, algo que es fundamental y todos sabemos, lactancia exclusiva los primeros 6 meses. Eso, si hay un factor benéfico, gratuito, natural y maravilloso, es la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Aquí vienen los datos duros y está muy interesante. Alimentación natural. En México tenemos frutas y verduras de temporada a unos precios espectaculares. Nos siguen haciendo creer que la alimentación sana es cara. Bueno, si yo quiero, ¿no? Cerezas del Tíbet, digo, no sé si hay en el Tíbet, pero sí deben de ser muy caras, ¿no? Es decir, luego, cómo prevenir enfermedades, había algunos tips. Y luego el último, que es una sección muy interesante, que yo le llamé horarium, ¿sí? En la Edad Media, el horarium, es decir, todavía las horas no eran tan claras, pero ahí las horas estaban orientadas hacia el momento del rezo. Es decir, la gente estructuraba su horario a partir del momento del tipo de rezo, ¿sí? Y había lecturas muy específicas, digo, desgraciadamente solamente en esa época para los reyes y esta gente, ¿no? Pero lecturas muy específicas que te permitían reflexionar sobre entornos saludables de esa época, no muy hacia la divinidad, pero que los movía un poquito para ahí. Y aquí hablo de descanso, hablo de sueño, ¿sí? Juego y diversión, es decir, se nos olvida, estamos en el work, ¿sí? Y la diversión es quedarme jetón al final a las 10 de la noche, ¿no? Leer y escribir es otra pasión, es decir, tenemos que leer mucho y escribir, ¿no? Y yo sí creo que la poesía sigue siendo pues no sé, la variedad más generosa, más divertida. Obviamente nuestros poemas no los andamos leyendo porque quizá generaríamos más risa que conmoción o que se conmueva, ¿no? Pero hay que escribir poesía. Bueno, la música, ¿no? Y luego meditación, ahí me ayudó Paola Mija y me lo sugirió. Yo ahí en meditación sí ando muy limitado, pero me dio muy buenos tips. Y disfrutar los animales, que también ella es apasionada
igual que su madre para los animales, y muchas de las mujeres, ¿no?, que están aquí con nosotros son apasionadas por los animales. Y terminé por algo muy importante, que es otro país, otra lengua, ¿sí? Es muy importante tener pasiones fuera de estas, ¿no? Para a mí fue por coincidencia o voluntad o tropezón, pero para mí Francia, ¿no?, y todo otro idioma de ese lado. Por eso me critican que pronuncio el inglés como francés, lo cual sí es terrible. Luego viene el mapa 3 para terminar. Y aquí en el mapa 3 hablo de cada uno de los momentos críticos de cambio en cada etapa de la vida. ¿Sí? Empiezo por los primeros 1000 días, ¿no? Hablo sobre parentalidad, sobre este proceso en donde los papás se vuelven papás, un proceso emocional, un proceso familiar, del recién nacido hasta los 3 años, inteligencia y habilidades, y luego bienestar y adolescente, y pongo de 10 a 24. Ustedes saben, bueno, también Lancet propone que la adolescencia termina a los 24, porque es cuando madura cerebralmente el ser humano. Hablo de aparato mental, inteligencias múltiples, alimentación, actividad física y peso, sexualidad, ¿no?, que es una época, en toda la época es importante, pero en esta es crucial, y algo terrible que es el embarazo adolescente, ¿no? Es un factor de riesgo gigantesco en el cual tenemos que estar muy atentos y acompañar a nuestras niñas y niños y recordarle a nuestras niñas que si te quiere, que use preservativo. Es decir, es fundamental. Es decir, no hay amor sin preservativo. Y luego sigue bienestar después de los 60. Aquí hablamos de longevidad, que es un proceso muy interesante, que tiene uno que renunciar a la belleza y fortaleza desde temprano para pasarnos al living longer, ¿no?, al tema de longevidad y disfrutar, ¿sí? Que ya no aguantamos 12 horas sin tomar agua, ¿no? O ya podemos trabajar después de haber cenado mucho o tomado mucho y pararnos a las 5 de la mañana. Es decir, hay otras cosas muy interesantes. Aquí viene el tema de pareja, el tema de síndrome vacío, de nido vacío, es decir, cuando los hijos vuelan, que me suenan maravilloso, pero es un proceso muy difícil, donde tenemos que prepararnos y tenemos que preparar a nuestro entorno. El tema y el riesgo de aislamiento es un riesgo gigantesco para los mayores de 60. Trabajo y jubilación. Es decir, una cosa es que te paguen tu lana mensual, pero otra cosa es que dejes de trabajar, porque ahí sí te vas hasta el hoyo. Y termina con cuestionarios y herramientas que mencioné anteriormente. Y bueno, espero que no haya estado demasiado largo. Y me gustaría escuchar los comentarios de Juliao y bueno, luego los comentarios de todos los que están. No somos tantos y creo que sí podríamos hacer un buen debate. Y muchas gracias, Olga, y Julio y todos los presentes. Muchas gracias por tu resumen del libro. No, se me hizo magnífico tu libro cuando lo leí. Realmente te felicito, ¿no? Lo digo públicamente. Porque a mí hay libros que me llaman mucho la atención, que me llegan. Uno, cuando me hacen pensar, me hacen reflexionar y sobre todo me confrontan. Y dos, cuando están escritos en una sencillez de vocabulario, que ese es un defecto que tenemos en el psicoanálisis, y ya no digamos los lacanianos, ¿no? De cómo lo ponemos en palabras. Yo me acuerdo de un maestro que nos decía, eso, explícaselo al jardinero y al taxista. También tienen inconsciente, ¿cómo se lo vas a explicar, no? Y entonces era muy complicado, es más complicado eso, y en eso, pues yo te felicito. Esto que haces tú de los mapas, que lo habíamos comentado, se me hace una idea muy buena. Entonces, como tú ya diste como una revisión de todos los mapas, además tú fuiste el que escribiste el libro, yo nomás fui el que lo leyó, yo me atreví a hacer en la introducción, decir, esto tiene que ser la brújula para después entrar a los mapas. Entonces te voy a leer lo más importante que yo fui sacando, esta brújula para los mapas. De tus propias palabras, dice, en México, nuestra pobre cultura emocional es un obstáculo que merece atención urgente, puesto que solo cuando reconozcamos la verdadera dimensión del aspecto emocional en las percepciones de nuestro cuerpo y lo que comemos, seremos capaces de comprender nuestros temores y mejorar, ¿no? Siento que vas dando la línea, ¿no? Dices en otro lado, dices, que se me hace interesante porque es la primera vez que aparece la palabra bienestar en tu libro. ¿Qué es esto? Hoy nos toca compartir este conocimiento con los nuestros y educarnos para darles alertas. No solo se trata de evitar los trastornos,
sino de aprender a disfrutar la vida, de tener un equilibrio suficiente que propicie el estar bien, junto con su condición crónica, el bienestar. ¿Sí? Y dices, todos queremos arreglar el mundo, pero debemos empezar por nosotros mismos. Para mí es algo fundamental en tu libro, que después lo refuerzas, que dices, nadie nos ha hablado de la importancia de identificar los estados afectivos en estas circunstancias, mucho menos de la estabilidad emocional. No se reduce a estar alegre o triste, hay que ir más allá en las emociones, no son nada más dos. Otra que dices también muy interesante es, cuando hablas de todo lo corporal, que se me hace muy, muy importante, dices, visto así, no es de extrañar que nuestras sociedades sean productoras de esclavos, tanto hombres como mujeres, de la imagen. Y esta esclavitud por la imagen, que es uno de los síntomas de la sociedad moderna, que estamos invadidos de todo esto, ¿no? Y la otra que manejas, este término del SNT, que es las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, como la diabetes, como hipertensión, etcétera, ¿no? Hay que ir también cuidándolas, ¿sí? Dices, hace mucho que dejamos de sorprendernos con los números, igual que nos pasa con la violencia y la enfermedad. Llega un momento que ya, a mí me impacta, yo tiene varios meses, por salud mental, que dejé de ver noticieros. Luego también ando muy desinformado y no sé ni qué pasa, pero ya no los veo. Ya no los veo y debo reconocer que hasta duermo mejor. Pero esto de aquí es precisamente esto, ¿no? Como todos los noticieros la gente ya se acostumbró a la violencia. Aunque los números, creo que ya vamos rompiendo récord de el número de asesinatos por año, no sé cuánta cosa, ¿no? ¿Sí? Dice, y esto también se me hace muy importante, Armando, dice, mi intención al escribir este libro es que a partir de una base científica todos podamos conocer y enumerar las conductas saludables y de riesgo. Bienestar se construye desde uno mismo y se multiplica al compartirlo con nuestro entorno, que se me hace como algo muy importante. Y luego lo que se me hace fundamental, porque hay una parte de dependencia del mexicano, ¿no? Que dice, hoy el centro de la innovación es la persona, no las instituciones o los modelos. O sea, tiene que ir en un trabajo personal. Vamos, esto que pasa también en las adicciones. Si no sale de adentro para afuera, pues no vamos a curar el alcoholismo cerrando bares y prohibiendo el alcohol. Tiene que salir de adentro para afuera, haciendo pensar, haciendo tocar muchas cosas de fuera. Que se me hace muy importante todo esto. Cuando yo te voy a confesar algo, cuando escuché los 8 pilares del bienestar, te redime a bienestar de lo que habla la OMS, ¿no? A bienestar de lo que habla este gobierno, ¿no? Que ha puesto varias cosas, tú decías ahorita, de varias programas, secretarías de bienestar, ¿no? Que usan la palabra bienestar, etcétera, ¿no? Pero a mí me hizo pensar en el artículo de Freud, que es lo contrario. Es el malestar en la cultura. Y dije, lo voy a leer, a ver qué dijo Freud hace 93 años, que lo escribió en 1930, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a ver qué decía Freud de esto, ¿no? Obviamente es un Freud que todavía no empezaba la Segunda Guerra Mundial, todavía su concepto de cultura era otro, ya ha cambiado, pero dijo cosas así muy, pues muy, que todavía siguen de una vigencia tremenda, ¿no? Él decía que el malestar en la cultura es lo que nos hace sufrir. ¿Qué tiene de sufrimiento el ser humano? Y Freud señala que el sentimiento de infelicidad del hombre proviene de 3 fuentes. La primera es el conocimiento de la destrucción natural de nuestro cuerpo. Cuidado, ¿eh? La segunda, el del sentimiento a fenómenos de la naturaleza. No la podemos dominar la naturaleza y le estamos dando en la torre. El cambio climático, otras cosas. Y la tercera, el de las relaciones entre los mismos hombres. ¿Qué tanto se pueden tener? ¿Sí? Este sentido, bueno, es algo importante que maneja Freud en la cultura y que yo encontré como un engarce con tu libro, hermano, en el sentido de, para que surja una civilización, dice Freud en este ensayo, tiene que haber una renuncia a muchas cosas.
¿sí? Tiene que haber esa renuncia a la pulsión sexual en parte. No renuncia total, sino en una palabra que se me hace importante. En tu libro creo que yo donde encontré, no me acuerdo. A mí se me llamaba mucho la palabra la regulación. ¿Qué tanto de muchas cosas no sabemos regularlas en nosotros mismos? Desde emociones, desde muchas cosas. Entonces, eso fue así como este puñado de reflexiones que traigo ahorita. Luego platicamos los demás y ya seguimos platicando más si quieres. Pero te felicito del libro, ¿eh? Realmente, además es un libro que tiene muy buena fuente bibliográfica, porque la tienes digital, la tienes en lo clásico, la bibliografía, ¿no? No, se me hizo sensacional, sensacional. Y está el libro digital y está también en audiolibro. Bueno, eso te va a hacer una pregunta ahorita. ¿Dónde pueden conseguir el libro las personas que lo quieran? Ah, sí, Puedes entras dejar a unos libros en Amazon. la APM, si Ándale, quieres. sí, también Y los que ahí dejo se ahí, distribuyan como lo hacemos con todos los socios con que escriben gusto. un libro. Sí, y ¿no? en línea hay audiolibro y hay libro digital también, sí. Que hablen que se metan a Grijalbo. Sí, Grijalbo o, ¿no? O Amazon, y ahí Ah, hay, ok. puedes comprar o digital o audiolibro, que también los audiolibros ahora son una joya, ¿eh? Antes se me hacían así como de horror y la verdad son una joya, ¿eh? Que te vayan acompañando en el tráfico es una maravilla. No, y mil gracias, Julia. Aparte, estás en varias partes de estos, igual que muchos de ustedes, ¿no? Porque sí es algo, pues un poquito biográfico, ¿no? Obviamente mis jefes, es decir, la family, ahí anda adentro. Muy bien. Bueno, pues podemos empezar a hablar. Si nos apoyas, Javier, porque yo creo que en lugar de escribir en el chat, podríamos darnos voz y hablar. Sí, sí vale la Esther pena, buena Guinde, idea. Esther levantó la mano. Si quieres, vamos a empezar con Esther. Y veo que Arturo Mendoza también quiere hablar, pero vamos a empezar con Esther. Pues hola, muchísimas gracias por la ponencia, Arturo. Armando, pues bueno, yo tengo un recorrido ya importante en este tema. He estado cerca de Armando pues varios años en mi formación y pues justo desde el inicio me llevé de ti dos cosas muy importantes, que era la prevención y la otra era la difusión. Y creo que con este libro logras estas dos cosas de una manera muy sencilla y muy clara, que muchas veces con tanta desinformación que tenemos alrededor, no se puede esto confundir, ¿no? Y lo vemos hasta en la clínica con los pacientes, ¿no? Que llegan y te comentan cosas como, es que esta dieta me dijeron que es la mejor, es que esto... Entonces, creo que esto vuelve a conectar con lo básico que realmente sería una calidad de vida y que creo que es hacia donde debemos de apuntar. Desde, como lo dijo Julio, desde nosotros como psicoanalistas, porque, bueno, en la formación, bueno, uno pierde hasta todos los hábitos que puedas tener, ¿no? Pero esto se puede propagar, ¿no? Y después vemos los daños que nos puede hacer y como tú lo dijiste, perder el piso y estar en riesgo. Entonces yo creo que esta parte también sería como también difundirla mucho en nuestro rubro, ¿no? En ver cómo vamos a tener estos alcances para nosotros mismos, cómo podemos tener nuestros alcances para nuestra clínica también y difundir también esta parte, no nada más quedarnos con el trabajo inconsciente, ¿no? Digo, como una manera de poder también darles más a nuestros pacientes. Yo lo pienso desde ahí. Y bueno, pues abrir todo esto también, yo creo que a la asociación sería muy importante, Armando, o sea, capacitar a más gente en este tema. Digo, yo estuve en el proyecto de investigación en el hospital psiquiátrico y cuando yo decidí meterme a la maestría y luego decidí a la formación, en el interior decía, quiero acceder a una buena preparación, a un diplomado, y no lo había. Después sé que lo abrieron ustedes en la náhuatl, ¿no? Con tu equipo, pero ya era así como muy, ya me entendí, sí era difícil para mí, pero algo no necesariamente trastornos de la conducta alimentaria. Yo creo que el punto es la prevención y los riesgos, ¿no? Como los instrumentos que en ese momento yo te iba a validar, cosas de ese tipo que impacten de una manera
podemos llegar a más alcances con todo esto, ¿no? Pues yo te felicito por el libro y bueno, pues encantada de poderlo ya leer próximamente. Buenísimo. Gracias. Y brevemente, son 3 los diplomados que tenemos en línea. Ajá. Uno es bienestar y calidad de vida, otro es bienestar y nutrición, y otro es bienestar y trastornos y obesidad. Entonces, sí fuimos creciendo para ofrecer no solamente desde la visión clínica, sino desde la visión de calidad de vida y nutrición. Y la verdad, tenemos ya creo que 4 años y es impresionante. Bueno, preparamos a la gente para que esté bien, no para que le diga al otro cómo estar, ¿eh? Es decir, a eso van estos diplomados. Y al principio la gente se le hacía raro porque no les ayudábamos a prescribir y les explicábamos que tiene uno que aprender a hacer antes de decir, ¿no? Pues están en línea y yo creo que también hemos platicado mucho con Olga y Julio, ¿no? Creo que también esto es una vocación que tiene la APM y que se ha movido hacia esa dirección también de dar a conocer lo que sirve y lo que funciona. Buenísimo. Gracias. Si quieres comentar, Arturo, y yo me voy a poner en la fila y hablo después. Gracias. Sí, yo creo que la fila va a estar media peleada. Gracias por darme la voz. Te felicito, Armando, desde luego. Ya tengo ganas, obviamente, de leer tu libro, no lo he leído, pero gracias por esta presentación. Y como dijo Julio, yo creo que eres una persona muy clara, que no, explicas cosas complejas en alguna forma que hasta uno piensa que ya las entendió. Entonces te felicito porque eres así, además de tu personalidad, porque yo creo que todos los que estamos aquí te sentimos así como muy cercanos, muy familiar, con mucho cariño. Y como dijo Julio, el chiste, yo creo que de cualquier escrito, de cualquier libro, es si te hace reflexionar y según lo que dijo él, pues estás consiguiendo esa meta. A mí me picaste la cresta desde el principio, porque hablaste del padre y de las capacidades del padre. Creo que yo he sido ferviente estudiador del rol del padre. Creo que nunca he hablado en la psicoanalítica de lo que he estudiado y lo que me gusta decir. Si no es así, alguna vez lo hago. Pero es que es muy importante, tú lo tomas en cuenta, te felicito porque se habla, pues todos sabemos de la mamá, de la madre, ¿no? Y del padre, que es muy importante, ¿no? Y parece que tú sí lo tomas en cuenta. Te felicito. Otra cosa que me impresionó mucho de lo que acabas tú, nada más de decir, es de este aspecto de la desilusión. Y dentro del desarrollo, o sea, los psicoanalistas sabemos, creo que bastante del desarrollo infantil, con todo y que no seamos niñólogos o cosas así. Y entonces hablas tú de la desilusión normal de la cual tenemos nosotros que pasar dentro del desarrollo con nuestros padres que adoramos, que idealizamos. Y entonces una de las grandes broncas en el desarrollo es... Nada. Alguien se metió ahí, pero bueno, una de las grandes broncas del desarrollo es cuando hay una devaluación muy drástica en esto. Lo mismo lo hablas tú en las relaciones matrimoniales, ¿no? Uno se casa muy ilusionado, adorándola, etcétera. Y en muchas ocasiones, y como ustedes saben, yo también soy terapeuta familiar, entonces, pero todos vemos cómo una de las grandes broncas que vemos es esta desilusión que se tiene en los matrimonios. Yo creo que es muy importante. Y por último, diría yo, no sé si se ha hablado, ¿no? Eso no estoy seguro, de esa desilusión que tienen los pacientes con el movimiento psicoanalítico, con su análisis, que de repente llega un momento, te empiezan a adorar, y, aunque no seas borderline, y entonces ya te felicito por tu honestidad, mucho por compartir cosas muy personales, familiares, etcétera. Te felicito por esto. Y hablamos tú y yo ayer del bienestar, que es una palabra que yo empecé pues a usar hace, no sé, 8 o 10 años, porque me metí
a estudiar mucho acerca del desgaste profesional. Tú y yo lo platicamos. Y la presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatría en Estados Unidos estaba muy interesada en esto y empezó a usarse la palabra bienestar, que es muy importante. A veces se pervierte, como sabemos, sobre todo en situaciones políticas, pero te felicito, te mando un abrazo, ya tengo muchas ganas de leer tu libro y ya me paro aquí porque sé que hay muchas personas que quieren comentar. Gracias, abrazote, Arturo, gracias. Olga. Olga. Creo que se congeló. Estás congelada, Olga. Juliao, toma la ver. batuta. Bueno, además de, luego ya perdimos a Olga. ¿Quién más quiere participar? ¿Ya llegaste, Olga? Órale. Sí, creo que ya regresé. ¿Me escuchas? Te escuchamos muy mal, ¿No? ¿eh? Ay, A ver, ahora sí ya déjame, mejor. Ya. Se me fue la red, espero que ya esté de regreso. Creo que bueno, Armando, yo quiero felicitarte por este libro y de verdad, como te digo, en la Asociación Psicoanalítica deberíamos todos los psicoanalistas tener este libro, porque de veras que hay un punto que yo quiero enfatizar, que es este puente entre nuestra praxis que enfatiza tanto el mundo interno con el mundo externo. Sí tenemos que tener más conciencia de la importancia del equilibrio entre mundo interno y mundo externo, ¿no? ¿Ya me congelé otra vez? No, síguele. No. Te Ok. estamos viendo que estás viva. Eso me parece importantísimo. Y dentro de esto, un poco de acento quiero yo poner con la adolescencia, porque bueno, yo trato muchos adolescentes y cuando leí, Armando, esto que dices de violentómetro, que empiezas hablando desde bromas hirientes hasta lo terrible que es el asesinato, estaba yo pensando en los adolescentes que bulean. Toda esta parte del bullying, que yo he tenido que atender unos casos de veras impactantes con el bullying, de esa parte de, inclusive aquí dentro de todo esto es ignorar o la ley del hielo, los adolescentes que te hacen ghosting, que terminan relaciones y tal vez son exagerados, pero el suicidio ha aumentado impresionantemente. Hemos visto situaciones del Me Too cuando alguien de alguna forma es acusado de violencia sexual injustamente. Por ahí hubo alguien no hace tanto, hace como un año en la Roma que fue acusado y acabó suicidándose porque dijo, ya me desgraciaron la vida, ya no me puedo defender. Entonces, esto del violentómetro, a mí sí me despertó muchas situaciones con los adolescentes. El famoso, todas las palabras adolescentes, el FOMO, el fear of missing out, el susto de ser juzgados, todos los temas de género, que creo que esto nos lleva a estar muy conscientes en la adolescencia de cómo ligar mundo interno con mundo externo. Y por otro lado, los veo algunos adolescentes mucho más conscientes. Ahora en el Congreso de Cartagena, que voy a hablar yo de cambio climático y psicoanálisis, hay adolescentes mucho más conscientes del cambio climático, que buscan mucho más equilibrio y tiene todo que ver con el bienestar. Y si vamos a Freud, pulsión de vida, pulsión de muerte y este equilibrio, pues es de una gran importancia, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos los psicoanalistas tenemos que tener este libro. Nuestra vida es tremendamente sedentaria. Hablando de longevidad, ¿no? Yo ya que me ubico en esa categoría de longevidad, ahorita justo lo hablábamos con Julio antes de que tú entraras, y si tú ves los cuerpos de nosotros los psicoanalistas, pues todos tenemos cuerpos de personas sedentarias, no tan bien alimentados. Todos tenemos que tener este libro para tener más conciencia del bienestar. Así que yo te agradezco enormemente
que hayas escrito este libro, compartirlo y compartirlo entre los colegas y hablar más de esto en otros foros en la asociación. Mil gracias, Olga, encantado. Bueno, pero esto es todo un modelo, es decir, hay grupos privados gigantes que están pidiendo ayuda para cambiar. Tenemos un estudio ya con la Ciudad de México, otro con Jalisco, Campeche quiere uno, es decir, es un tema que creo que el APM puede tomar un liderazgo grande, porque tenemos ese know-how de abajo y de atrás, ¿sí? Que nos da una fineza en la reflexión que no tienen otros grupos, y creo que podría ser también una línea de trabajo y de investigación para la APM, ¿eh? ¿Cómo no? Enorme, así que tú no lo vas a liderar. Les aviso con gusto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera participar, hablar? Pueden levantar su mano o directamente empezar a hablar. Vas, Gustavo Juárez, adelante. Está silenciado, Gustavo. Habría que desilenciar tu micrófono. Ya. Eso. Armando, una sincera felicitación por todo este trabajo, un trabajo continuo a lo largo de 30 y tantos años que hace una pausa en el camino para escribir este libro y dedicárselos a todos, regresar a la sociedad algo de lo mucho que tú tienes para que todos nos veamos beneficiados con tu talento, tu conocimiento. Una sola aclaración que quisiera tener de ti en relación a la figura del padre, porque al igual que Arturo Mendoza se sintió picado en la cresta, yo también, como padre de 5 hijas, pero estadísticamente considerado, ¿no será que trastornos de la alimentación está tiene más incidencia en el lado de las mujeres que de los hombres, y por eso la figura del padre es tan importante en este trastorno? Sí, bueno, oye, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Es decir, los trastornos de la alimentación tienen un factor personal muy grande. Son niñas particularmente inteligentes, sensibles, guapas, ¿sí? Y con un miedo gigantesco a volverse mujeres en una sociedad machista, ¿sí? Entonces hay una parte natural a su reacción al susto de volverse mujeres, porque el volverse mujer implica esta modificación de cuerpo, ¿no? Ese es uno. Es decir, son niñas, suena muy duro, pero son niñas tan sensibles que fácilmente se atoran. ¿Por qué? Porque ven muy a lo lejos. Te pongo el ejemplo del adolescente hombre y de la adolescente mujer de la misma edad. El niño está pensando si va a haber fútbol el fin de semana, ¿sí? Y fiesta el viernes. La niña, si hay fútbol, fiesta, pero ¿qué se va a poner? ¿Sí? ¿Qué amigas van a ir? ¿Dónde va a estudiar su licenciatura? ¿Dónde va a hacer su maestría? ¿Con quién se va a casar? ¿Cuántos hijos va a tener? ¿Cómo se va a llamar cada uno de esos hijos? ¿Y en dónde va a vivir? ¿Si va a tener perro o no va a tener perro? Todo eso lo tienen las mujeres las 24 horas y el hombre igual. Por eso los niños pierden el celular y no les contestan en 3 días, ¿no? Y no es que les den pique, es que se le olvidó el celular, ¿sí? Entonces las mujeres tienen esa visión telescópica y de 360 grados, que las hace maravillosas, pero las hace más complejas. Tercero, somos unos padres que estamos aprendiendo a sentir y a decir, pero venimos de unos padres donde había que seguir indicaciones y no nos preguntaban qué sentíamos. Es decir, nuestros papás, es decir, su autoridad era total. Entonces nosotros nos está tocando ese cambio de poder aprender a arrullar y a consolar, porque nuestros papás no lo supieron hacer, porque no se les dio la oportunidad. Y yo soy papá, digo, bueno, papá porque también soy psicoanalista, pero soy hijo de psicoanalista, ¿sí? Y si mi papá descubrió la parte emocional en el psicoanálisis, ¿no? Siempre fue un hombre bueno y todo, pero el papá era autoritario y violento. Entonces son cosas que uno no aprendió. Estamos desarrollando. De ahí
a que tenemos que jalar a los papás a que sean un eje grande en el tema de tratamiento de los trastornos o del desarrollo de sus hijas. ¿Sí? Y otra cosa, no nos han enseñado a ser papás. Estamos descubriendo cómo ser papás porque nadie nos dio ese curso de arrullo con muñecas. Es decir, cuando te pasaban la muñeca y jugabas a la papá y a la mamá cuando eras chiquito, ¿no? Yo, gracias a Dios, estuve rodeado de muchas primas, de mis tías, de mi abuelita. Agarrabas a la muñeca 3 minutos y la regresabas porque no te enseñaban qué hacer con la fregada muñeca. Entonces sí creo que es un tema grande, ¿sí? Que estamos aprendiendo a desarrollar y el rol del hombre es gigantesco. Y creo que ahí es una gran oportunidad. Y tener hijas, y tener hijos también, pero tener hijas te cambia el formato, ¿no? Es un deleite. Sí, pero es una sacudida, ¿no? El primer día que te salen con el ojito pintado y todo, no sabes si darle un beso, si asustarte, y que te explique. Es decir, ¿no? Y tu mujer pasa al lado y sonríe y sigue. Es decir, toda esta parte creo que es un reto y la idea del libro es replantearnos cosas y que nos mueva y saber que nuestro rol como papás y como hombres en esta sociedad es gigantesco, pero tiene que ser diferente. El Creo hecho... que está levantando, perdón, está Emilio antes, Arturo. Gracias. Emilio está levantando la mano. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Olga, y muchas gracias, Armando. Yo soy tal vez el único que no es psicoanalista aquí o de los pocos, y por eso quiero yo hablar con esa humildad, porque no soy un experto en la materia, ni mucho menos, pero sí, primero quisiera yo hablar de la persona, el ser humano de Armando, y sí, ya se mencionó, la persona que se dedica con tanta empatía y con tanta dedicación a escribir un libro de tanto sentido común, me parece algo muy loable. Podría estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa y está dedicándose a escribir algo que es muy, muy profundo y además muy entendible para el público en general, incluyéndome a mí, que yo soy el más general del público. Entonces me encantó el libro y además el hecho que se haya dedicado a eso y su empatía principalmente. Segundo, creo que ya lo felicitaron, pero es abuelito, Armando, entonces creo que ya tienes ahora una responsabilidad derivada como abuelo, ¿no? De un niño, pero ya vendrán las niñas también y ya te tocará el tema de las niñas ahora como abuelo. Tercero, el tema que decía justamente Armando es el que yo quería mencionar, que es que en mi caso yo tengo 2 niñas y a mí nadie me enseñó a ser papá. Entonces de repente te das cuenta que si eres duro, mi papá pues era duro, pero pues él pensaba que así había que ser papá, ¿no? Entonces, pues el tema es que cómo ser papá lo aprende uno ya muy tarde, ¿no? Ya lo aprende uno cuando de repente los hijos tienen 18 años y como bien dicen ustedes, pues ya no hay nada que hacer, porque ya esa época pues ya se formaron. Entonces, mi pregunta es más bien, y específicamente Armando, que ha entrado mucho en el tema de los currículums de las escuelas secundarias y preparatorias, siempre me ha llamado la atención por qué no hay, o no sé si lo haya, porque yo ya salí de la prepa hace 40 años, entonces no sé si ya lo pusieron, pero en mi época no había una educación de, no sé decir parental, pero de darnos cosas, criterios básicos. Por ejemplo, mi mamá fue con un doctor, un pediatra, y les voy a contar lo que hizo para que mi hermano, no yo, mi hermano no se hiciera en la cama. El doctor Gonda le mandó a poner una maquinita que le daba toques cada vez que se hacía. Entonces el reflecto de Pavlov era para que no se hiciera pipí en las noches con Pavlov. Bueno, pues mi mamá pensaba que estaba haciendo una gran labor usando los más técnicas vanguardistas pavlovianas y mi hermano, pues digo, ya no les cuento cómo salió. Pero ese tipo de cosas, no sé si las podríamos así, temas generales, no de opinión, de papá cariñoso tal vez genera inseguridades, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto concreto, para no extenderme, es a mí me hubiera sido de mucha utilidad que me hubieran dado un curso en la secundaria y la preparatoria, que me hubiera dado criterios para cómo ser un buen papá y un buen padre, o sea, educar bien a un hijo. Y creo que eso no me lo dieron. Yo creo que todo momento es bueno y positivo, ¿sí? Uno hace lo mejor que puede, tiene uno que estar tranquilo de ser un padre suficientemente bueno, siguiendo a Winnicott, como le decía a las mamás. Es decir, yo hago lo que puedo, lo que no puedo no lo hago, ¿no? Segundo, no hay mala fe en ninguna de las acciones nuestras, ¿sí? No somos unos locos, no somos unos malos, ¿no? Y si hoy aprendemos algo, yo creo que hoy es un buen momento para poderlo compartir
Y así como estar más cerquita y poder permitir que nos digan qué sienten nuestras hijas, ¿no? Nuestras parejas, nuestro entorno, es el momento también de nosotros decirlo. Es decir, es fundamental llegar a tu casa y decir, hoy no me hablen, ¿no? Hoy no estoy para platicar, o hoy necesito piojito, hoy necesito que me consientan. Es decir, la identificación de los afectos, igual que la identificación del hambre y saciedad, son los dos ejes fundamentales para el balance del ser humano. Son los básicos, ¿no? Y creo que el poder haber aprendido algo el día de hoy, porque esa era el día del Evovicí, que la consulta sea terapéutica, es decir, que la consulta te enseñe algo a ti, paciente y doliente, no solo le sirva al médico. El problema del psicoanálisis es que a veces el silencio puede omitir un buen momento de comentario y reflexión. No tiene que ser un diálogo, pero si es un diálogo tampoco es malo. Pero lo que podemos aprender, yo creo que es buenísimo y hay que aplicarlo desde ese día. Y el día del libro, tampoco siento que este libro le cambie la vida a la gente, pero sí te hace pensar y hace que tú te muevas. Arturo, creo que querías comentar algo. Disculpen, pero yo estoy muy emocionado si quiero comentar cosas. Te felicito por esa capacidad que tienes tú, de self-disclosure. Y entonces me voy a aprovechar porque has hablado de tu propio padre, el cual yo tuve la enorme fortuna de conocer. Él fue uno de mis supervisores, una de mis grandes columnas de lo que soy fue tu padre. Y te felicito también porque mucho de lo muy bueno, excelente que tuvo tu padre lo tienes tú, esa genética, esa cosa política grandota, porque no, tú te has dedicado a no hacer cosas chiquitas con un paciente, con 5 pacientes, lo estás haciendo a nivel nacional, a veces de lo que conozco de ti, a veces hasta tratar de hacer cosas mundiales. Te felicito. Lo que Gustavo también dijo, me pica la cresta. Hoy ando con la cresta muy picada, porque realmente no tenemos una educación. Hace 44 años que llegué yo de Estados Unidos, de mi entrenamiento, y que tuve también la fortuna de ser jefe del Departamento de Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, que desgraciadamente desapareció como, en fin, instituimos escuela para padres, pero ¿cuántos padres ayudamos? 100, 1000, ¿cuántos? 10,000, ¿cuántos? Eso yo siempre he dicho que desde que estamos en kinder deberíamos de tener una clase diaria de cómo ser padres, pero pues, obviamente esto nunca va a ser, y nuestro rol como psicoanalista muchas veces es ser ese padre que no se tuvo. Y también estoy de acuerdo contigo, si eres demasiado silencioso en el psicoanálisis, a lo mejor estás perdiendo oportunidades de formar, porque nosotros, o el psicoanálisis, es una reconstrucción de nosotros, bueno, del paciente, de nosotros mismos. Nosotros estamos ahí como acompañantes de esa reconstrucción que el paciente se hace a sí mismo, pero muchas veces sí podemos, con alguna palabra, con nuestra actitud, ayudarlos a esa reconstrucción positiva. ¿Tan? Y el tema grande, ¿no? De la palabra, ¿no? Es decir, y de poder hacer poder reescribir nuestra novela, ¿no? Y yo creo que a nuestros pacientes cada vez que podemos también les decimos que escriban o nos escriban. Es decir, el escribir y el leer, creo que sigue siendo, pues, de los grandes gozos. Nos platicaba Juliao que siempre ha sido un buen lector, pero que en la pandemia se clavó a clásicos. Sí, es un diálogo que uno retoma y que creo que hay que promover, porque la lectura se ha ido muy para abajo ante redes sociales digitales, donde la imagen nos chupa todo. Es decir, es fuertísima la imagen y la calidad de la imagen. Es decir, a quien nos gusta también la imagen, aunque nos guste la palabra, la calidad de la imagen hoy
te maravilla, pero también te encanta y te limita ante el encantamiento, ¿sí? Y creo que sí hay que alertarlos sobre las redes sociales. Viene la cosa gigantesca. Y si no generamos que esta inteligencia artificial, es decir, datos duros de lo que yo haga y yo entienda, nos van a chupar, pero como pollito. Esto de la parentalidad, tal vez me gustaría, nos quedan todavía unos minutos, no sé, que conversemos un poquito más en el sentido de que tú hablabas, Armando, de estos padres autoritarios, etcétera, ¿no? Y yo estoy viendo papás que también le están huyendo mucho a la parentalidad, papás y de repente mamás, y muy escudados en llenarlos de actividades, en la inmediatez. Hilda Katz usó un término que a mí me hizo mucho sentido. Dijo, están los padres ahorita ni presentes ni ausentes. Hay una sensación muy extraña de la parentalidad que a lo mejor se está yendo a un lado de sobreindulgencia, no sé, que ni siquiera están tampoco sabiendo arrullar muchos. Hay muchos que sí, que no le están teniendo miedo a esto, ¿no? No es el patriarcado, pero de repente hay también un movimiento a un extremo. No sé qué opinas de esto. Yo donde veo la crisis grande es al envejecer. Es decir, hoy es muchísimo más claro el dejar de ser joven. Es decir, mujeres y hombres de 40 están muy atentos a que ya envejecieron y muy preocupados de envejecer, ¿sí? A nosotros todavía nos tocó la emoción de ser maduros y tener experiencia. Hoy con todo lo que es redes sociales, es decir, el problema de las redes sociales es que te informas de lo que no tiene peso y te llevan a una noción de futilidad, de brillo y de felicidad como si fuera el canal grande. Es decir, el que puedas estar triste y que te salgan las lágrimas, o el que no entendiste, o el que se te olvidó qué leíste en el libro y tengas que volverlo a ojear, hoy es como fuera de moda. Y yo veo a los padres, primero los padres con una urgencia económica gigante, cosa que nosotros también la tuvimos, ¿no? Es decir, queremos vivir mejor. Pero, por ejemplo, yo estuve antes de ser jefe de la clínica de trastornos, 10 años yo fui voluntario al instituto, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y agradecido de ir 10 años. Toda la gente que trabaja conmigo hoy, a la segunda semana me dice cuánto va a ganar. Y a la tercera, si va a ser socio. ¿No? Es decir, la inmediatez y la urgencia económica te está quitando, y el miedo a envejecer, es decir, la gente no se queda para aprender la experiencia. Por ejemplo, a mí me tocó, también tuve la suerte, ¿no? De dar consulta con Lebovici muchos años. Lebovici no me dejaba escribir en el expediente. Él hacía las notas, yo se las transcribía, pero era la nota de Lebovici la que estaba en el expediente. ¿Por qué? Porque él era el jefe de servicio. Es decir, para mí era una joya tomar la nota de Lebovici, yo estar oyendo lo que él le decía a los papás. Si me preguntaba, yo participaba. Bueno, decía Ana Freud que lo más importante era estar en silencio para poder escuchar, y decía que le sorprendía que eso ya era de modé, ¿no? Hoy quieren dar consulta en la licenciatura, quieren prescribir al primer año de maestría y quieren retirarse. Es decir, viene todo muy rápido, y a las mujeres y a los hombres les asusta mucho volverse viejos o estar fuera de moda. Es decir, y también otra cosa, hay muy poco respeto a la vejez también, también tienen cierta razón.
¿no? Es decir, el que pase una persona mayor y le cedas el asiento o le platiques, también no es como en Japón, donde es un orgullo. En Francia todavía, es decir, en Francia los mayores, pero yo veo en México, es decir, no digo que desprecio, ¿no? Pero muy poca atención a la gente mayor. Sí, que también es no saber cuidar. Fíjate que tú hablabas del nido vacío y yo estaba escribiendo un artículo que se llama El nido lleno, que es lo contrario en el sentido Ajá. de que los chavos se están divorciando y regresan a la casa y pretenden que los abuelos a los que cuiden a los nietos, o por lo menos la abuela, y estamos viendo un fenómeno de nido lleno también impresionante. Por eso hablaba yo de esta parentalidad a la que le están huyendo algunos jóvenes. Están endosando a los abuelos esta parte, por eso lo llamo el nido lleno. Lo que pasa es que creo que hoy tener adolescentes y niños sí es un reto mayor que el que tuvimos nosotros, ¿eh? Es decir, a mí me tocó, ¿no? Es decir, pues no sé, el modelo de que el hombre es el hombre y la mujer, aunque los dos trabajen y hagan cosas, ¿no? Pero jamás se me ocurriría robarle el rímel a mi mujer, ¿no? ¿Quién sabe, eh? A lo mejor ya ahorita sí empezarías a usarlo con las nuevas modas. Olga, No, pero hoy les quitan, decir, las cremas, digo, yo no, las parejas jóvenes, ¿no? Tienen más cremas del lado masculino que el femenino. Es decir, empieza a haber otro modelo de llevarse, pero una preocupación exagerada por estos temas. Es decir, digo, hay que bañarse y echarse cremita o lo que sea, ¿no? Pero ese susto de envejecer y arrugarse, no es que sea algo bonito o maravilloso, pero es parte del kilometraje. Es decir, yo pude escribir este libro por el kilometraje, no porque sea brillante. Es la acumulación de muchas cosas. Sin esa acumulación yo no hubiera podido hacer esto, Pero ¿no? el kilometraje te hace brillante. Pues a los ojos de mis amigos, lo cual se los agradezco. Olga, ¿cuándo fue cuando hablamos de los viejitos de la tercera edad, Marco Corona, de los abuelitos? ¿Cuándo fue eso? Ya no me acuerdo. Eso fue empezando creo que fue empezando la pandemia, ¿no? Sí. Sí. Y también hablamos, también por otro lado, algunos hablamos de la vejez negada del psicoanalista, cuando les cuesta mucho trabajo el retiro y saber qué hacer, etcétera, ¿no? Se quedan dormidos, que cuestiones de ese tipo. El tema de la vejez es todo un tema, ¿verdad, Armando? Totalmente, pero yo sí creo que decir, no puede ser psicoanalista de full time. Yo quiero insistir en eso. Es decir, es un trabajo de alto riesgo dedicar todo tu tiempo, ¿sí?, a los procesos internos. Es decir, me ha tocado ser el hijo, ¿no? Mi papá dedicaba un porcentaje grande a otras cosas, pero vi colegas suyos brillantes que solo se dedicaban a esto y terminaron muy mal. Sí. Sí, sí. Porque la realidad te regresa, la realidad. Es decir, yo pude escribir eso porque la realidad me lo exigió, ¿sí? Mi manera de hablar y expresarme no era la mejor para poderme dar a entender en un entorno médico, para empezar. Por ejemplo, hoy ya estoy en las academias nacionales de medicina y de cirugía de México y de Francia, porque pude cambiar mi diálogo y mi tipo de hablar, ¿no? Es decir, nunca hubiera podido, es decir, no me hubieran aceptado ni en Kermés, y mis publicaciones tampoco hubieran tenido el rating o entrado a revistas donde hay que hablar de otra manera. Es decir, y es lo que a mí me ha gustado, ¿eh? Yo creo que también no tiene uno que hacer lo que yo he hecho para ser felices, pero lo que sí, tenemos que cuidarnos de dedicarnos solamente a esto, porque no es bienestar dedicarte solamente a una sola cosa, y una cosa tan fascinante, pero adictiva, ¿eh? Sí, sí. Pues yo voy a seguir tu consejo, Armando. Me voy a ir a jugar squash ahorita. Te felicito de nuevo. Gusto en ver a los poquitos, desgraciadamente, que aparecen aquí. Y si me puedo poner las pilas y me quito, como he dicho, a mí se me ha juntado
el déficit de atención con el Alzheimer, pero si me acuerdo, propondré hablar del padre en el futuro. Que estén muy bien, que tengan muy bonito día. Órale, Abrazo, Arturo. que Gracias. sudes ¿Algo, rico. Gracias. algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decir algo más? Ha sido una deliciosa mañana. No, pues concluir que cómo nos sirvió las raíces cuadradas y cúbicas que nos enseñaron en la primaria, qué bárbaro. No, y es que, ¿cómo se nos olvida todo lo que mencionaste? La importancia de lo externo, del dinero, de tantas cosas, ¿no? De aprender a Manejar descansar. correctamente. Aprender a descansar, aprender a disfrutar otro tipo de cosas recreativas. Nos cuesta el equilibrio, nos cuesta mucho el equilibrio. Sí, y a todos, ¿no? Pero yo sí creo que hay espacios de oportunidad grande para los perfiles nuestros. Es decir, tenemos una chamba allá afuera gigante. Gigante. Es decir, somos hoy urgentes para esta sociedad. Así es, sin duda. Muy bien. Muy bien, pues creo mil que gracias. damos por terminado esta mañana. Felicidades de nuevo, Armando. No se te olvide, por favor, llevar tus libros a APM. Claro que sí. Y busquemos foros donde podamos repetir esto de Claro. hoy y sigamos trabajando sobre estos temas. Y Me gracias por parece haber muy estado bien. aquí y les mando un Julio, abrazo a todos y a Gracias a todas. ti, saludos. gracias por Gracias los a todos por comentarios. venir. Gracias Bye, a todos. Un abrazo. Gracias. Abrazo Chao. fuerte. Abrazo, Hasta Barry. luego. Saludos al nieto. Sí.